las lumbalgias. Ese mal común que para muchos supone un lastre de difícil solución y supone también porque conlleva la pérdida de bienestar tanto físico como mental. En este video tutorial intentaremos aclarar algunos conceptos básicos sobre el tema, como qué es, cómo se producen, los ejercicios, la escuela de pacientes que pueden ser útiles para su resolución de esta patología, que es muy prevalente, ya que están estudios que dicen que en torno al 80% de las personas alguna vez en su vida tendremos o hemos tenido un cuadro de lumbalgia. La lumbalgia tiene gran repercusión, por lo tanto, tanto a nivel médico como social, como económico, y supone una alta carga de asentismo laboral, por lo que hay que tenerla en cuenta. Entendemos por lumbalgia pues, como un síndrome que se caracteriza por la presencia de dolor a nivel de la región vertebral o paravertebral lumbar, que suele acompañarse además de un dolor irradiado por la zona. Puede ser síntoma de varias enfermedades y por sí en sí no es una enfermedad per se. Y en un 90% de los casos el origen suele ser mecánico, aunque la causa es desconocida en el 70% de las ocasiones. Datos que nos dan y que nos muestran la importancia de esta enfermedad están en la estadística. Está demostrado que las lumbalgias son la segunda causa de visitas médicas, que es la quinta causa o motivo de hospitalización y que es la tercera causa tanto de intervenciones quirúrgicas como de incapacidad funcional crónica. Clínicamente tenemos que distinguir dos tipos de lumbalgias, por un lado las mecánicas y por otro las no mecánicas. Dentro de las mecánicas, pues las características de este grupo es que el dolor se produce sobre todo a la movilización, que mejora con el reposo y que suele deberse a alteraciones estructurales o a sobrecarga de la zona. Las no mecánicas, las características son diferentes. El dolor suele ser constante, no cede con el reposo y el origen suele ser otro, no suele ser una causa localizada, suele ser un origen infeccioso o inflamatorio o reumático o incluso neoplásico, por lo que hay que tener amplias vistas y descartar estos posibles focos. Hay que también aclarar un concepto erróneo que tiene la gente, y es que el dolor no se relaciona con la gravedad o con la afectación en sí. Hay personas que tienen un umbral de dolor muy elevado y que tienen lesiones mínimas y otras que ocurre lo contrario. Y este dolor no es siempre fijo, puede ser fijo, recurrente, intermitente o episódico. Según el tiempo de evolución, hay diferentes estudios que marcan los tiempos con semanas de diferencia, pero la literatura médica distingue las lumbalgias en tres tipos. La aguda, cuando el tiempo de duración es menos de 4 semanas, las subagudas, cuando va entre 4 a 12 semanas, y las crónicas, cuando el dolor se cronifica más allá de los 3 meses. Si hablamos un segundo y rápidamente por encima sobre las pruebas diagnósticas, decir que en ocasiones los análisis sanguíneos pueden resultar útiles, sobre todo para descartar orígenes en las causas no mecánicas como inflamatorio, reumático, neoplásico. Con la radiografía, sobre todo, que es la prueba príncipe, lo que tenemos que intentar detectar es grandes alteraciones estructurales. No está indicada, pese a que la gente tiene ese concepto, no está indicada, como digo, la radiografía en las primeras semanas, en las fases agudas, si no hay signos de alerta. Hay que buscar, sobre todo cuando se hace un estudio radiográfico, porque existe irregularidad en los espacios discales, que exista una espondilisis, que haya una lumbalización, una sacroiliación, que estén calcificadas las estructuras o que haya una escoliosis con una acentuación de la curvatura fisiológica. Como he dicho antes, también para las radiografías también está la idea generalizada errónea de que el TAC y la resonancia pues deben hacerse las fases iniciales, y no es así. Deben reservarse para ciertas indicaciones precisas, como cuando existe un déficit motor, o una sospecha de una metástasis, o para cuando queremos hacer un seguimiento de una fractura de vértebra. A continuación haré un rápido repaso sobre los ejercicios, que sobre todo hacen hincapié en las diferentes fases de la lumbalgia según el tiempo, para terminar hablando un poco sobre los ejercicios. En la fase aguda hay evidencia científica de que resultan útiles los analgésicos o los antiinflamatorios no esteroideos, los relajantes musculares, también las inyecciones intraepidurales de esteroides. Y luego el reposo, hay una controversia, pero tan solo se aconseja en los casos que de absoluta precisión reposo los primeros 2-4 días.
Los ejercicios en esta fase aguda no han demostrado eficacia, ni tampoco la escuela de espalda, y está en estudio pues otras opciones terapéuticas como los TENS, o la manipulación, o las terapias conductuales o la acupuntura. Si la lumbalgia es crónica, como hemos visto antes, por antiinflamatorios, relajantes, las incitaciones, hay evidencias que pueden ayudar, pero sobre todo a este nivel lo verdaderamente útil son los ejercicios y la escuela de espalda, donde hay evidencias científicas más que sólidas que es el tratamiento y la base para una mejor recuperación. Esto hace que, que la lumbar sea recurrente, que intentas prevenirla y que mejore y que no se cronifique en el tiempo. En relación a los ejercicios, hay que antes hablar y aclarar unos conceptos. Decir que el reposo absoluto está totalmente contraindicado y hay que mantener en la medida de lo posible el mayor grado de actividad física que el dolor permita. Porque hay que tener en cuenta que cada día de reposo absoluto conlleva una pérdida del 2% de la masa muscular, por lo que hay que evitar en todo momento, en toda medida, este reposo. El ejercicio además protege contra el dolor y disminuye, como he dicho anteriormente, el número de recidivistas o de recurrencias, y hay que hacer ejercicios que ayuden para potenciar la musculatura del tronco, la flexibilidad o la capacidad cardiovascular. Si hablamos datos sobre las lumbalgias, sobre todo agudas, hay que tener en cuenta que en la fase aguda el 75% de las veces pues, estos cuadros se resuelven de manera espontánea durante las primeras 4 semanas, por lo que el ejercicio no supone a la hora de acelerar la recuperación en estas fases iniciales. Lo recomendable en todo caso es pues, mantenerse activo y volver cuando antes se pueda o nos deje el dolor a las actividades que nosotros realizamos habitualmente, pero no hay que prescribir en las fases iniciales ejercicio como tal. En las fases crónicas, cuando ya hay más de 3 meses con el dolor, el ejercicio pues, ya tiene gran utilidad porque sirve para retomar la actividad diaria, para favorecer el retorno a la rutina y es una medida fácil, barata, inocua, sin efectos secundarios, por lo que es la elección en el tratamiento para este tipo de fases. En los casos crónicos, sobre todo lo que hay que intentar es romper el ciclo vicioso que se genera de incapacidad, dolor, pensamientos nocivos y negativos al respecto, y para ello el ejercicio es pieza clave. En relación a los ejercicios, también hay que tener en cuenta que deben realizarse cuando ya no exista un dolor agudo intenso y deben de hacerse en un lugar adecuado, que estemos relajados, que no haya ruido excesivo y que tengamos una temperatura y una indumentaria acorde al hecho de hacer deporte. Lo importante es la calidad del ejercicio, no el número de repeticiones ni la intensidad de las mismas. Y lo recomendable antes de realizar ejercicio es aplicar un poquito de calor a nivel local para relajar la zona y que este sea más efectivo. No hay que forzar, si hay dolor, si hay mareo, si hay malestar, no conviene forzar a la hora de hacer ejercicio y lo conveniente es frenar y progresivamente iremos aumentando el número, la intensidad, la carga. Y a continuación, para terminar con este video tutorial, haré un ejemplo sobre los ejercicios y ciertas posturas que vendrían bien para este tema de las lumbalgias en su tratamiento en la escuela de pacientes. Bueno, pues a continuación haremos unos ejemplos sobre ejercicios posibles que sirven para potenciar y resolver los cuadros de lumbalgia. Para ello empezaremos haciendo ejercicios sobre el suelo, para lo que acondicionaremos sobre una toalla y podemos hacer a este nivel varios ejercicios. Por un lado, el primer ejercicio básico consistiría en con la espalda apoyada hacer un movimiento de elevación del abdomen y cintura con la espalda apoyada y posterior relajación. Otro posible ejercicio sería el de flexionando una pierna, subir la otra, siempre con la espalda apoyada, y hacer movimiento contrario con la otra pierna. Otro posible ejercicio sería el de, con una pierna flexionada, estirar la pierna contralateral, hacer movimiento inverso. A nivel de abdominales podemos hacer varios ejercicios,
Uno sería el de con las piernas semiflexionadas, intentar hacer elevaciones con los brazos perpendiculares a nuestros cuádriceps. Y otro ejercicio a nivel de abdominales sería extendiendo las piernas, subir para que los abdominales se potencien. Otro ejercicio que podríamos hacer a nivel abdominal sería el de hacer movimientos que fortalecieran este nivel. Los ejercicios de relajación también serían buenos, en los que o bien dejamos las piernas sueltas, o bien sobre unos cojines o algo blando, apoyamos nuestras piernas para que descargue la zona. Y por último también sería una opción los ejercicios en los que intentamos curvar y ahondar nuestra espalda. Si jugamos con la pared, podemos hacer dos ejercicios. El primero sería el de con la espalda apoyada en la pared y hacer ejercicio de bajada y subida. De bajada, subida. Hay otra opción que podemos hacerlo bien con la pared o apoyando sobre una superficie como una mesa, en la que apoyaríamos los brazos o la pared en la mesa y haríamos movimientos en los que llevaríamos las piernas hacia atrás. Y a continuación terminaremos hablando sobre ejercicios que nos pueden ser útiles como postura, movimientos a la hora de levantar caja, a la hora de hacer actividades sobre el ordenador, que a continuación pasaré a detallar. A continuación hablaremos sobre unas ciertas medidas básicas. Para ello vamos a hablar sobre las medidas posturales que conviene. Por un lado, la postura ideal de pie. Cuando estamos de pie hay que recordar que debe ser la que en este dibujo se describe. Tener la cabeza erguida, con los hombros ligeramente hacia atrás, con el abdomen y los glúteos ligeramente contraídos, con la pelvis centrada y en posición de autocrecimiento. Hay posturas incorrectas cuando se están de pie, como las que demuestran los dos siguientes gráficos. Por un lado, cuando estamos con los hombros demasiado tensionados, la cabeza demasiado virada hacia atrás, o esta postura hundida en la que los hombros están hacia adelante y erguidos, con el abdomen prominente, o con una curva de la columna exagerada. A nivel de la cama, tenemos sobre todo que evitar dormir boca abajo, y es mejor dormir de lado y con la boca hacia arriba. El colchón debe ser de firmeza intermedia, ni muy duro ni muy blando. Y si tenemos una almohada, pues aconsejar este tipo de almohada y evitar en la medida posible aquellas en las que estemos demasiado hundidos con el cuello hacia abajo o está demasiado acolchada en la que el cuello queda hacia arriba. A la hora de levantarse la cama, pues tenemos que intentar hacerlo con cuidado para proteger la espalda, ¿no? Las medidas en las que conviene coger pesos, pues tenemos, como se dice en ocasiones, evitar este tipo de medidas, ¿no? Entonces tenemos que intentar evitar, pues, elevar los pesos con las rodillas extendidas y debemos hacerlo doblando las rodillas, manteniendo cerca el cuerpo y con la espalda recta, tal como se muestra en esta figura. Si los objetos son pequeños, pues lo que tenemos que intentar hacer es apoyar una mano sobre la rodilla y con la otra coger el objeto. Si el objeto está alto, tenemos que a la medida de lo posible evitar alcanzar cuando estén por encima del hombro. Entonces, para ello lo que tenemos que hacer es subir la inclinación de nuestro cuerpo y acercarnos a la distancia en la que esté el objeto para cogerlo de aquella manera más natural y evitar el movimiento extremo. Si tenemos que trasladar objetos, no tenemos que ir ni inclinados, ni tirando, ni extendiendo demasiado el cuerpo. Debemos hacerlo tal como se muestra en la figura siguiente, con un carrito que vaya por delante de las ruedas, repartir el peso entre los dos brazos, o llevar en la medida que podamos los pesos pegados al cuerpo, tal como se muestra en la serie de figuras siguientes que aquí se detallan. En lo relacionado a ciertas posturas
como la de cuando estamos sentados, tenemos que evitar este tipo de posturas. Tenemos que intentar evitar quedarnos con la espalda doblada o tener una mesa así en que pueda haber espacio para las piernas. Y tenemos que tener con la cabeza demasiado inclinada hacia adelante o hacia un lado, o utilizar asientos sin respaldo. Lo ideal sería esta postura. Y para mayor comodidad, pues podríamos apoyar los pies en una banqueta. Actividades básicas de la vida, como por ejemplo la de planchar, en la que hay una idea errónea que la mayor actividad se realiza de esta manera. Lo ideal sería utilizar un banquete y flexionando las piernas en la medida de lo posible. Y por ejemplo, al lavarnos los dientes, está el hecho equivocado en el que se suelen lavar así, cuando lo conveniente sería flexionar levemente la rodilla y arquear un poco la espalda para lavarnos los dientes. Bueno, pues esto es todo en este video tutorial sobre el que hemos hablado de lumbalgia. Espero que haya sido de utilidad y que si tenéis esta dolencia, pues que con los ejercicios y las indicaciones pues se consiga un poco solventar la situación. Y nada, como siempre, gracias por estar ahí. Si te ha gustado el video tutorial, puedes compartirlo con me gusta o retuiteando a través de las redes sociales y suscribirte al canal de Facebook, de YouTube, perdón, en www.juantoganar.com. Pues nada más, nos vemos en la próxima. Un saludo y gracias. Hasta la próxima, chao.